que el profeta sallallahu alaihi wasallam puso énfasis en lo que tiene que ver con la creencia. Entonces, alhamdulillah, nosotros estamos viendo a través de la evidencia, a través de las pruebas, que nosotros estamos siguiendo la creencia de los acompañantes del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y esta tercera lección es titulada que los acompañantes del profeta sallallahu alaihi wasallam están unidos en la creencia. Que los acompañantes del profeta sallallahu alaihi wasallam estaban juntos en la creencia y que nosotros debemos de permanecer firmes en la creencia de Ahlus Sunnati wal Jama'a. Porque así es como el musulmán va a tener la misericordia y va a llegar a Cristo. Entonces, eso es una lección que fue dada en Beirut, que fue impartida por el erudito, el sabio de Hadith, el erudito de los fundamentos de la ley islámica, Sheikh Abdullah, hijo de Muhammad al-Abdari, que Allah Ta'ala tenga misericordia de él, explicando que lo que el imam Abul Hasan al-Ash'ari confirmó es la creencia en la que estaban los acompañantes del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y eso es importante saber porque hoy en día los wahhabis, ellos son muy vocales en tratar de decir que el imam Abul Hasan al-Ash'ari era desviado. Y ellos tratan de decir que él enseñó algo que es diferente de la creencia de los salaf y de la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam. Cuando en realidad el imam Abul Hasan al-Ash'ari, él es un imam de el salaf. Él existió, él vivió en los primeros 300 años después de la revelación. Entonces él también es considerado y es conocido y contado como un miembro de los Salaf también. Entonces, hoy en día, la mayoría de los musulmanes, la mayoría de la gente que se identifica como musulmán, ellos son Ash'aris. Ellos siguen la, la manera de explicar y la manera de presentar la evidencia en el Islam de acuerdo a la retórica y las palabras y los términos que el imam Abul Hasan al-Ash'ari. Entonces, en realidad, lo que el imam Abul Hasan al-Ash'ari, lo que él hizo es que él ah, hizo la evidencia de Ahlus Sunnah fácil de aprender y fácil de entender, y él hizo que los musulmanes regulares, los musulmanes que no son comunes, que ellos entendieran esas evidencias, porque durante el tiempo del imam Abul Hasan al-Ash'ari aparecieron muchos desviados en la creencia y ellos estaban tratando de desviar a los musulmanes comunes, a los musulmanes que no son sabios. Entonces, este imam, él tomó la iniciativa para
defender la creencia y también para proteger a los musulmanes. Entonces, sí es un imán grande, un imán importante y un imán de Ahlus Sunnah. Y lo que el imán Abu Hassan al-Ash'ari, lo que él confirmó y lo que él presentó y explicó y lo que él organizó de la evidencia es la misma creencia, el mismo credo de los acompañantes del profeta sallallahu alaihi wasallam. Esta lección fue escuchada por Sheikh Abdullah, pues es la lección que fue impartida por el Sheikh Rahimahullah, fue escuchada por el Sheikh Abdul Razzaq, el hijo de Muhammad al-Sharif, Rahimahullah, el Sheikh Samir, el hijo de Sami al-Qadi, el Sheikh Nabil, hijo de Muhammad al-Sharif, el Sheikh Jamil, hijo de Muhammad Halim, y el Sheikh Muhammad, hijo de Mustafa al-Bakri. Que Dios los bendiga, los proteja, tenga misericordia de ellos y nos beneficie con sus bendiciones. El Sheikh, que Allah tenga una gran misericordia con él, dijo: Allahu Ta'ala, el dueño del universo, merece todo el elogio. Y ya como saben, el- los eruditos del Islam, cuando ellos ah, empiezan sus libros y cuando ellos empiezan sus escrituras, ellos siempre dicen primero Alhamdulillah y ah, le piden a Allah que eleve el rango del profeta sallallahu alaihi wasallam. Después el Sheikh rahimahullah dice: hemos narrado con una cadena conectada y auténtica de narradores en el Jami' de At-Tirmidhi, que es un libro de hadith muy bien conocido, que se llama el Jami' de At-Tirmidhi. Y eso es un libro de hadith que es todavía hasta hoy en día estudiado y memorizado y explicado por los sabios y por los eruditos de hadith. Entonces el Sheikh Rahimahullah está diciendo que él narra este hadith que él va a decir, lo narra con una cadena conectada a ese libro, a ese autor, a ese sabio, a ese imam que se llama At-Tirmidhi. Y el nombre de su libro es El Jami'. Y también él narra con la cadena de narración auténtica hasta el libro de Ibn Hibban, el libro de Sahih Ibn Hibban. Y también de otros. Entonces hay más que un imam que ha narrado este hadith y que lo ha puesto en su libro de Sahih. Y el Sheikh ha narrado ese hadith ah, con una cadena de narración conectada a todos esos autores, a todos esos libros. Desde la ruta de Salman, hijo de Yasar, y desde la ruta de Abdullah, hijo de Omar, y desde la ruta de ciertos acompañantes, que ellos son ah, las personas que escucharon estas palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, que narraron esas palabras. Ah, que ellos escucharon. Omar, el hijo de Al-Khattab, que Allah eleve su rango, se puso de pie y nos dio un discurso en el Jabia. Entonces esas tres personas, Salman, hijo de Yasar, Abdullah, hijo de Omar, Amr, hijo de Dinar, ellos dijeron que ellos estaban con Omar
el gran acompañante, el hijo de Al-Khattab, y que estaban en un lugar que se llamaba el Jabia. Y cuando estaban en ese lugar durante el reino de nuestro maestro Omar, él se puso de pie y dio un discurso. Entonces esos tres personajes, ellos no fueron los que escuchaban el hadith del profeta, sallallahu alaihi wasallam. En esa narración, en vez, ellos escucharon a nuestro maestro Omar, que él se puso de pie y empezó a dar un discurso. Entonces él dijo, nuestro maestro Omar, él se puso de pie y dijo, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, se puso de pie y nos dio un discurso y dijo, les instruyo a adherirse a mis acompañantes, luego a aquellos que vengan después de ellos, luego a aquellos que vengan después de ellos. Un hombre no estará solo con una mujer excepto que el diablo sea el tercero con ellos. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam empezó con decir, con una instrucción, con una orden que nosotros debemos de adherirnos a sus acompañantes, a seguirlos, a imitarlos, a mirar a ellos como para referirnos a ellos si queremos saber qué es lo correcto, cómo es lo que uno debe hacer o cómo es que uno debe ser como musulmán. Uno mira el ejemplo de los acompañantes del profeta sallallahu alaihi wasallam y también a los que vienen después de ellos, la segunda generación, los seguidores de los acompañantes, los estudiantes que aprendieron directamente de los acompañantes del profeta sallallahu alaihi wasallam. También debemos adherirnos a ellos, a imitarlos, a seguirlos, a ser como ellos. Luego aquellos que vengan después de ellos, entonces hasta la tercera generación. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam fue explícito en, en instruirnos, a decirnos y mandar que nosotros debemos adherirnos a esas primeras tres generaciones. Después el profeta sallallahu alaihi wasallam les dijo, sepan o fíjense que un hombre no estará solo con una mujer excepto que el diablo sea el tercero con ellos. Entonces aquí el profeta sallallahu alaihi wasallam les está enseñando a los acompañantes que es prohibido que un hombre y una mujer estén solos en el mismo lugar si son casaderos y no están casados. Es decir, si es un hombre y una mujer que no tienen una relación de sangre que previene que ellos se puedan casar como tal como la madre con el hijo o el padre con la hija o un hombre con su tía o una mujer con su tío o un hombre con su nieta, etcétera. Esas personas del género opósito que uno nunca se puede casar con ellos se llaman en árabe maharim. Son los mahrams de la persona, personas que uno nunca se puede casar con ellos. Las otras personas que no son mahrams son casaderos o extranjeros, es decir, alguien que es posible casarse con él, con esa persona. Entonces, un hombre y una mujer que es posible que ellos se puedan casar, no pueden estar en el mismo lugar solos si no están casados.
Entonces, es la segunda cosa que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo después de darnos las instrucciones de adherirnos a las primeras tres generaciones. Después dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: os instruyo a adheriros a la mayoría de los musulmanes. Es decir, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos está diciendo que nos debemos adherir a la mayoría de los musulmanes. Y cuidado con dividirse, porque en verdad el diablo es más capaz de afectar al aislado y está más lejos de dos personas juntas. Por lo tanto, quien desee el disfrute del paraíso, que se adhiera a la mayoría de los musulmanes. La persona que se pone feliz por sus buenas acciones y se perturbe por sus malas acciones, eso es entre las características del musulmán perfecto. Entonces, ahí termina el hadith. En este dicho profético, en este hadith, contiene asuntos importantes. El primero es la importancia de seguir a los acompañantes, porque son los únicos que transmitieron el Islam y los que vinieron después de ellos. Y si no fuera por ellos, ellos son los que transmitieron el Islam a los que vinieron después de ellos. Y si no fuera por ellos, no habríamos sabido qué es el Islam. Y ellos son los que nos transmitieron el Corán y son los que presenciaron la revelación al profeta sallallahu alaihi wasallam. El segundo asunto es la prohibición de un hombre con una mujer casadera que no es su esposa, es decir, la prohibición del hombre de estar a solas con una mujer que es casadera para él en un lugar donde no los vea una tercera persona. El profeta sallallahu alaihi wasallam explicó la razón de esa prohibición cuando dijo que el diablo es el tercero con ellos, porque en verdad la forma en que ocurre la fornicación con más frecuencia es estando a solas con una mujer casadera. Cuando un hombre está a solas con una mujer, el diablo intensifica sus esfuerzos para arrastrarlo a la fornicación. Es decir, es fácil para el diablo inducir a las personas a la fornicación estando solos de una manera que no puede hacerlo cuando un hombre y una mujer están juntos. Y eso es algo que se sabe, que se conoce. Si hay un grupo de personas que están hablando, charlando, hay ciertas cosas que esa persona le da pena de hacer o decir, o una forma de actuar que le da pena actuar de esa forma cuando está dentro de un conjunto de gente, cuando está en un grupo de gente. Pero si estuviera solo, solamente dos personas, de pronto esa persona actúa de otra manera. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo en ese hadith que él nos instruye a adherirnos a la mayoría de los musulmanes y cuidado con dividirse porque en verdad el diablo es más capaz de afectar al aislado y está más lejos de dos personas juntas. Este es un mandato del profeta sallallahu alaihi wasallam para su nación, que se adhiera al credo de Ahlus Sunnati wal Jama'a que el profeta sallallahu alaihi wasallam enseñó a sus acompañantes. Luego ellos lo enseñaron a los que vinieron después de ellos y luego ellos también lo enseñaron a los que vinieron después de ellos hasta que llegó a este tiempo en el que estamos. Y este credo en el que estaban los acompañantes todavía está presente entre la gran mayoría de la nación musulmana. La gran mayoría de la nación musulmana del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, desde la primera generación hasta este momento,
ha estado en este credo. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam instruyó a su nación a no apartarse de ese credo. Y estamos agradecidos a Allah porque hasta nuestro tiempo la gran mayoría de la nación musulmana sigue este credo al que el profeta sallallahu alaihi wasallam les instruyó a adherirse y no se ha apartado de él. En este momento, si una persona va por las tierras de los musulmanes en el este, oeste, norte y sur, encontraría a sabios en un solo credo. Encontraría a sus sabios en un solo credo. Es decir, si uno va a diferentes lugares y se sienta con los eruditos de esos países o de esas comunidades, esa persona va a encontrar que esos eruditos y esos sabios, todos están de acuerdo y todos tienen la misma creencia. Indonesia tiene 170 millones de musulmanes. Esto fue en el momento en que el sheikh estaba dando la lección. Y de pronto eso era en los setentas, en los 1970s. Pero hoy en día, en esta época, definitivamente hay más que 500 millones de musulmanes en Indonesia. Todos sus eruditos están en el credo de Ahlus Sunnah, el credo Ash'ari, que es el credo de los acompañantes. Se les llama los Ash'aris porque el imam Abul Hasan al-Ash'ari confirmó este credo con pruebas del Corán y el Hadith y con las pruebas mentales, porque durante su tiempo mucha gente se apartó de este credo. Y así este gran imam, que Allah tenga misericordia de él, asumió la responsabilidad de defender el credo de Ahlus Sunnah, explicando sus pruebas desde el aspecto textual e intelectual. Y así este credo, que es el credo de los acompañantes y de quienes los siguieron hasta el tiempo del imam Abul Hasan al-Ash'ari, fue llamado el credo Ash'ari. Y así quien permaneció en el credo de los acompañantes fue llamado un Ash'ari. Um, Eso simplemente para decirles, para explicar que cuando nosotros decimos Ash'ari, no es um, no es un grupo nuevo, no es una enseñanza nueva, no es algo desviado del profeta sallallahu alaihi wasallam. En vez es algo que está en línea con el profeta sallallahu alaihi wasallam. Uh, es decir, es también la enseñanza del profeta sallallahu alaihi wasallam. Es decir, no es algo bueno, es algo que nosotros documentamos como musulmanes y que nosotros estamos siguiendo el imam Abul Hasan al-Ash'ari porque él lo único que ha hecho es organizar y presentar y explicar la creencia de Ahlus Sunnah, fortaleciendo las pruebas y las evidencias con explicar o mencionar y enumerar los versículos del Corán y los hadiths que comprueban la creencia de Ahlus Sunnah. No vino con un fundamento que vaya en contra de lo que los acompañantes seguían, sino que se adentró en explicar las pruebas para extinguir las desviaciones de esos Mu'tazila y de los Khawarij
y de los que atribuyen atributos corporales a Allah, los Dahriya y los Taba'i'iyun, y entre otros blasfemadores. Entonces hay diferentes grupos que son desviados. Un grupo que era muy famoso y que tuvo un poder político por un tiempo se llama el Mu'tazila. Y este grupo es un grupo desviado, ellos reclaman ser musulmanes y ellos dicen diferentes tipos de blasfemia. Por ejemplo, ellos dicen que el ser humano es el creador de sus propias acciones, que el ser humano crea sus acciones. Eso es blasfemia porque está diciendo que hay otro creador con Allah. Entonces el imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, él explicó la evidencia contra los Mu'tazila para que los musulmanes regulares, los musulmanes que no son sabios, para que esos musulmanes puedan permanecer firmes en la creencia correcta y no ser desviados por las mentiras y las cosas falsas que los Mu'tazila estaban diciendo. Porque ya dijimos que en una cierta época esos Mu'tazila tuvieron un cierto poder político y ellos causaron mucha calamidad y mucha tribulación. Ahora los Khawarij también son blasfemadores. Entre la blasfemia que ellos tienen es que ellos dicen que cualquier persona que no es parte del grupo de ellos es un blasfemador. Y los que atribuyen atributos corporales a Allah, que en árabe se llaman mujassima, que son las personas que dicen que Dios tiene un cuerpo, que Dios tiene atributos de un cuerpo. Por supuesto, son blasfemadores. Y hoy en día la gente que predica esa creencia falsa y mala son los wahhabis. Y también los Dahriya, o también otro grupo falso, y que son blasfemadores. Y también otro grupo que se llama los Taba'i'iyun. Esos Taba'i'iyun son personas que dicen, y por supuesto es blasfemia, son personas que dicen que la naturaleza es el creador. Y otros tipos de blasfemadores que el imam Abu al-Hasan al-Ash'ari radiyallahu anhu se enfrentó contra ellos y él explicó y organizó las pruebas y las evidencias para explicárselas a la comunidad musulmana para que ellos no sean víctimas de esos desviados. Refutó sus falacias que afirmaban usar como pruebas y explicó que son falsas y que no son correctas. Allah Ta'ala le dio la fuerza para explicar y le otorgó fortaleza en su mente para refutar a esos desviados. Entre los Mu'tazila, los que atribuyen atributos corporales a Allah, los Khawarij y otros. Hoy en día es el credo que siguen cientos de millones de musulmanes, es decir, la creencia que fue explicada y organizada y transmitida por el imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, que es la creencia del profeta sallallahu alayhi wa sallam y la creencia de los acompañantes. El imam Abu al-Hasan al-Ash'ari, él puso el esfuerzo y enseñó y tuvo muchos estudiantes hasta que hoy en día cualquier sabio erudito, él puede él tiene una cadena que pasa por el imam Abu al-Hasan al-Ash'ari y también el imam Abu Mansur al-Maturidi.
Los sabios, los eruditos de Indonesia, Egipto, Yemen, Irak, Turquía, Afganistán, India, África, Abisinia, Somalia, Sudáfrica, todos ellos siguen este credo que hoy se llama los Ash'aris. El Sheikh, que Allah Ta'ala tenga misericordia de él, se refería a lo que también incluye a los Maturidis, porque no hay diferencia de opinión entre ellos en los aspectos fundamentales del credo, y Ahlus Sunnah es solo estos dos grupos. Porque el Imam Abu Mansur al-Maturidi, él también existió al mismo tiempo que el Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Son contemporáneos, ellos vivieron al mismo tiempo en este planeta, pero nunca se reunieron, nunca se conocieron cara a cara, porque vivían en diferentes partes de el reino islámico. Pero todos los eruditos y todos los sabios de Ahlus Sunnah que están presentes hoy en día, ellos tienen una cadena de narración que está conectada al Imam Abul Hasan al-Ash'ari y al Imam Abu Mansur al-Maturidi. Ah, entonces, el credo de al Imam Abul Hasan al-Ash'ari y el credo de al Imam Abu Mansur al-Maturidi es el credo de los acompañantes, los seguidores de los acompañantes y los seguidores de los acompañantes hasta llegar a la era de Abul Hasan al-Ash'ari. Luego continuó y se estableció entre la gran mayoría de la nación musulmana hasta hoy. Este credo confirma la existencia de Dios, que no está precedida por la no existencia, y que todo lo que no es Dios era inexistente y luego vino a existir. El tipo del universo y sus individuos, todo eso tiene un comienzo. Ninguno de eso no tiene un comienzo con Dios. En la eternidad, nada existía excepto Dios. No había luz, no había oscuridad, no había lugar y no había tiempo. Porque el tiempo se define al comparar algo que comienza con otra cosa que comienza, y Dios no fue precedido por la no existencia. En cuanto a todo lo que no es Dios, todo eso era inexistente. Por lo tanto, el tiempo y el lugar tienen un comienzo y no existían eternamente. Del mismo modo, la luz, la oscuridad y el aire. Todo esto es del credo de Ahlus Sunnah wal Jama'a. El segundo asunto es que Dios no es similar a nada, porque si fuera similar a algo del universo, no sería el creador del universo. Y que todo lo que cambia de un estado a otro tiene un comienzo. Y eso es una prueba de que el universo tiene un comienzo. No existía y luego existía. Abraham, alayhi salam, cuando mostró la invalidez del credo de la gente de su ciudad, y él estaba en Babilonia, una tierra en Irak, nació allí y su familia y otros entre los humanos. En ese momento, todos eran, todos eran no musulmanes, excepto el hijo de su hermano Lat, Lut, la pasea con él, y la esposa del profeta Abraham, Sara. Entonces, durante el tiempo del profeta Abraham, alayhi salam, él y el hijo de su hermano, el sobrino, y su esposa, Sara, la esposa de Abraham. Solamente ellos tres eran musulmanes en la tierra durante el tiempo del profeta Abraham, alayhi salam. Ellos eran musulmanes y todos los demás entre los humanos eran no musulmanes. Solían adorar estrellas, el sol y la luna, los que vivían en Babilonia. Abraham, alayhi salam,
utilizó como prueba para la invalidez de adorar al sol, la luna y las estrellas que cambian de estado a estado. Es decir, vosotros, oh gente, adoráis algo que cambia de estado a estado. El sol cambia de estado a estado y la luna cambia de estado a estado y las estrellas son así. ¿Cómo pueden aquellos calificar para ser adorados? Eso es la prueba de Abraham. Él les está diciendo, ¿cómo pueden ustedes adorar a creaciones mientras esas creaciones son débiles, esas creaciones no merecen la adoración, no califican para ser adoradas? Más bien, el que es adorado legítimamente es aquel que hace esos que cambien de estado a estado, porque no es mentalmente posible que se creen a sí mismos y no es mentalmente posible que cambien por sí mismos de estado a estado. Es decir, el sol no se creó él mismo. La luna no se creó ella misma. Las estrellas no se crearon ellos mismos. Entonces, el creador legítimo, el creador verdadero, es el que hizo esas creaciones existir. Así que explicó con esto que el creador no cambia de estado a estado, porque si fuera así, él necesitaría de alguien que lo cambie. Si hubiera sido similar al universo en algún aspecto, habría sido como las creaciones y habría necesitado a un creador que lo trajera a la existencia. Esa es la creencia de Ahlus Sunnah para glorificar a Dios de ser atribuido con lugar, dirección y todas los atributos de las creaciones como movimiento, quietud y otras cosas. Ahlus Sunnah considera el Corán en dos facetas. Ven que una parte del Corán se toma literalmente y que una parte del Corán no se toma literalmente. En cambio, se interpreta con significados que son apropiados para Dios y no entre los atributos de las creaciones. Y eso es un asunto, un tema que los wahhabis, en realidad ellos no lo pueden entender. Ellos cuando ven un versículo del Corán, porque ellos tienen el veneno y la corrupción del antropoformismo en sus corazones, que ellos le atribuyen atributos corporales a Dios, porque ellos tienen esa corrupción en sus corazones. Cuando ellos leen el Corán, ellos lo interpretan de una manera que es inválida. Ellos lo toman literalmente. Ellos piensan que es literal algunos de esos versículos. Y en realidad no son, porque el significado literal es un significado corporal, un significado físico, un significado que es imposible atribuírselo a Dios. Porque si alguien dice literalmente que Dios está establecido sobre el trono, que Dios está localizado en un lugar, entonces en realidad lo que esa persona está diciendo es que Dios es una creación, por, porque el lugar tiene principio. Entonces antes de que Dios creó el lugar, él existía sin él. Y después de que él creó el lugar, su existencia no cambió. Entonces, Ahlus Sunnah entienden que hay ciertos versículos del Corán que no es válido interpretarlos literalmente. En vez, tienen que ser interpretados con un significado que no es literal, que está en línea con el Corán y que está en línea con lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, es decir, tiene que tener la evidencia que está en línea.
Entonces los eruditos y los sabios de Ahlus Sunnah, ellos entienden que hay ciertos versículos que se interpretan literal y hay ciertos versículos que no. En cambio, se interpreta con significados que son apropiados para Dios y no entre los atributos de las creaciones. Y los salaf, ellos hicieron eso, aunque la mayoría de los salaf, ellos dijeron, ellos dieron una interpretación general y dijeron, eh, Dios es atribuido con istawa, pero sin un cómo, es decir, negando ah, el significado físico. Entonces, ah, los versículos del Corán que tienen más que sus términos en el idioma árabe, tienen más que un significado, entonces todos los significados físicos de ese término son rechazados automáticamente. Y am, se interpreta esa palabra que tiene diferentes significados de acuerdo al idioma árabe. Se interpreta con un significado que tiene en el idioma que está en línea con los otros versículos del Corán y que está en línea con el hadith y con el acuerdo unánime de los eruditos del Islam. Y los salaf, la mayoría de ellos interpretaban esos versículos generalmente diciendo, creemos en ese término que fue revelado sin un cómo. Creemos que Dios es atribuido con estawa, que se atribuyó eso a él mismo en el Corán, pero todos los significados físicos de esa palabra son negados. Y la mayoría de los salaf no especificaron uno de esos significados que sí se pueden, sí se pueden interpretar así, de acuerdo al idioma y de acuerdo a las leyes del Islam. La mayoría de los salaf no especificó uno de los significados. En vez solamente dijo, Dios es atribuido con estawa y es sin un cómo, es decir, todos los significados físicos de esa palabra stawa serían negados, porque la palabra stawa en el idioma árabe tiene más de 15 significados. Entonces, automáticamente cuando esa palabra es atribuida a Allah, tiene que ser interpretada automáticamente los significados físicos no son ah, no son los significados que fueron ah, propuestos. No, no son los significados que caben o sirven en esa palabra, en esa parte. Es decir, cuando, por ejemplo, está revelado acerca de Allah, que la palabra estawa fue atribuida a él, entonces automáticamente sabemos que no significa sentar. Automáticamente sabemos que no significa establecer. Automáticamente sabemos que no significa estar localizado en un lugar, porque ese tipo de palabra como estaba, cuando es atribuida a Allah, automáticamente se conoce y se sabe que el significado físico no es el significado válido y que no se puede
no se puede usar ese significado para interpretar ese término que fue revelado en el Corán o en el Hadith. Entonces no negamos estawa, lo que negamos es que sea un significado físico. Pero sí algunos de los salaf, ellos, aunque la mayoría de los salaf no especificaban un significado válido que es aceptado en el idioma y religiosamente, ah, una minoría entre los eruditos de los salaf, ellos ah, sí es documentado que ellos usaron la interpretación específica. Y un ejemplo de eso es el Imam Ahmad, el hijo de Hanbal, que Allah Ta'ala acepte sus buenos hechos. El Imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, no interpretó el verso del capítulo de Al-Fajr, كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. El versículo 21 y 22 del capítulo Al-Fajr. Ah, el Imam Ahmad ibn Hanbal, radiyallahu anhu, no interpretó ese verso para significar que Dios viene físicamente por movimiento y reubicación. En cambio, interpretó el verso en el capítulo de Al-Fajr, وَجَاءَ رَبُّكَ, diciendo que las huellas del poder de Allah vinieron. Y en otra ocasión dijo que su orden vino. Entonces, el Imam Ahmad ibn Hanbal, hay dos narraciones que vienen de él acerca de esto. En una, él dice que el significado de وَجَاءَ رَبُّكَ no es que Dios físicamente viene en el día del juicio, que Él viene de un lugar a otro en el día del juicio. No, eso sería blasfemia, atribuirle eso a Allah. Si hubiera sido mentalmente posible que Dios fuera atribuido con movimiento, quietud y reubicación de arriba hacia abajo, como es posible para los ángeles, entonces el Imam Ahmad no habría dicho que Wajah Rabbuk significa que las huellas del poder de Dios han venido y no haría mucho y no habría dicho que la orden de Dios ha venido. Es decir, los wahhabis siempre nos están diciendo a nosotros que ah, que no podemos interpretar los versículos del Corán de otra forma. Ellos dicen que tiene que ser literal, y ellos reclaman que ellos siguen al Salaf. Pero aquí vemos el Imam Ahmad ibn Hanbal, que ellos reclaman seguirlo. Vemos que el Imam Ahmad ibn Hanbal, que él ha mencionado una interpretación ah, de ese versículo. Es decir, el Imam Ahmad, radiyallahu anhu, no dice acerca de ese versículo que Dios viene en el día del juicio. No, porque cualquier cosa que viene, que empieza en un lugar y termina en otro lugar, que una persona que cambia, algo que cambia, eso definitivamente una gran prueba que la persona es una creación. Entonces el Imam Ahmad, él interpretó Waja'a Rabbuk con el significado que
las huellas del poder de Allah han llegado o las, las indicaciones del poder de Allah han llegado, porque en el día del juicio ocurren muchas cosas semejantes. Entonces el Sheikh está diciendo, si el Mají, que es el, em, es el Imam Ahmad, en vez de decir que Dios viene en el día del juicio, él dijo, las indicaciones de su poder han venido. En el día del juicio, los ángeles descienden de arriba hacia abajo en una gran cantidad. La venida de los ángeles es por movimiento porque son creaciones de Dios, como los humanos. Tienen atributos de creaciones, movimiento, quietud, reubicación de arriba hacia abajo y luego ascenso de abajo hacia arriba. Eso es algo posible para ellos. Sin embargo, ¿por qué el Imam Ahmad no tomó el verso literalmente? ¿Por qué no dijo que el Mají de Dios es conocido y que los ángeles vienen? Entonces, algunas personas que interpretan esos versículos literalmente y ellos dicen que Dios viene en el día del juicio y eso es por supuesto blasfemia. Sin embargo, ¿por qué Imam Ahmad no tomó el verso literalmente? ¿Por qué no dijo que el Mají de Dios es conocido y que los ángeles vienen? ¿Por qué no interpretó el verso según el significado literal, sino que abandonó e interpretó la venida de las huellas del poder de Dios, sallallahu alayhi wasallam, y la venida de la orden de Dios? ¿Por qué? Porque cree en la creencia de Ahlus Sunnah, la gente de la verdad que los acompañantes transmitieron del profeta sallallahu alayhi wasallam, que es exaltar a Allah, que es exaltar a Allah de ser atribuido con movimiento y quietud. Porque el movimiento y la quietud tienen principio y Dios no tiene principio. Entonces, si un wahhabi dice, ¿cómo está Dios exaltado de ser atribuido con movimiento y quietud y Dios está atribuido con vida? Y el que está atribuido con vida tiene que moverse, por lo tanto, o por lo tanto Dios tiene que ser atribuido con movimiento. Nosotros responderíamos, este es un discurso tonto, más bien es blasfemia, porque no hay nada en el juicio de la mente ni en el juicio de la religión que diga que que la cosa viva necesariamente está atribuida con movimiento. Afirman que Imam Ahmad es maestro, es nuestro imam y son mentirosos. Afirman que Dios se reubica en el día del juicio desde arriba hacia abajo y Ahmad dice que son las huellas de su poder las que vienen. Además, la mente del ser humano no puede imaginar algo que exista y que no se esté moviendo ni esté quieto, pero es necesario creer, así como hay creaciones que existen y no podemos imaginarlas. Antes de que se crearan la luz y la oscuridad, la mente humana
por más que lo intente, no puede imaginar un tiempo sin luz ni oscuridad. Sería incapaz. Sin embargo, creer en eso es una religión, creer en eso es una obligación porque el Corán lo confirmó. Dios, sallallahu alayhi wa sallam, reveló en el capítulo de Al-An'am, que significa que eh, Dios reveló en el capítulo de Al-An'am, وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ, que significa que Dios creó la luz y la oscuridad. Es decir, no existían y luego Dios las hizo existir después de que no existieran. Y antes de ellas existía el agua original, que es la primera de todas las creaciones, antes de que se crearan la oscuridad y la luz. Esto es en lo que la persona está obligada a mantenerse firme, es decir, la creencia que Dios existe sin estar atribuido con movimiento ni quietud, existiendo sin estar atribuido con movimiento o quietud, o residiendo en un lugar o en todos los lugares o en todas las direcciones o en una dirección de las direcciones, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante o atrás. Incluso si no podemos imaginar esta cosa existente dándole una forma con nuestras mentes. Es por eso que los imames de Ahlus Sunnah, el imam Ahmad y el imam Dhunnun al-Misri, y él era del segundo siglo Hijri, ambos dijeron, todo lo que imagines en tu mente, Dios es diferente a eso. Esto significa que si imaginaste que Dios es luz, entonces seguramente no es luz. Y si lo imaginaste como oscuridad, entonces seguramente no es oscuridad. Y si lo imaginaste atribuido con quietud, entonces seguramente no está atribuido con quietud. Y si lo imaginaste con un tamaño gigante más grande que el trono, entonces seguramente no es así. Y si lo imaginaste como un tamaño pequeño, entonces seguramente no es así. Esto debe entenderse para que el ser humano viva según la creencia de Ahlus Sunnah, que está en conformidad con la mente y el Corán noble. El gran Corán prueba que todo lo que está entre los atributos de las creaciones eh, no es posible que sea un atributo de Dios. La prueba está en el versículo Laysa kamithlihi shay, que significa absolutamente nada es como Él de ninguna manera. Si Dios estuviera en una dirección o en un lugar entre los lugares, entonces habría tenido un similar. Tenemos lugares, nosotros tenemos lugares, también los perros, los cerdos, los ángeles, residen en lugares y de igual manera el sol, la luna, las estrellas y los planetas, su lugar es este espacio. Por lo tanto, si Dios tuviera un lugar, tendría muchos similares que no podrías contar. Y eso es la prueba central que nosotros siempre debemos enfocarnos y concentrarnos. Lo primero es convencer y estar sólido en la información y ser alguien estudioso que documenta y escribe y guarda la información islámica. Inshallah. Ah, si no hay alguna pregunta, concluimos. Todo claro, Sheikh. طيب نهلل لا إله إلا الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات وبارك الله فيكم. السلام عليكم.